Hola, que Dios te bendiga. Qué bueno es poder encontrarnos un día más en la presencia del Señor, compartiendo una buena y una nueva palabra de Dios en esta eh, oportunidad. Tenés una Biblia a mano, como siempre decimos. Deseo que repitas y que confieses conmigo esta poderosa verdad de la palabra de Dios. Esta es mi Biblia. Yo soy todo lo que este libro dice que soy. Yo tengo todo lo que este libro dice que tengo. Yo puedo hacer todo lo que este libro dice que puedo hacer. Hoy recibo y soy enseñado en la palabra de Dios. Mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Nunca más seré el mismo. En el nombre del Señor Jesús. Que Dios te bendiga. Hoy vamos a estar compartiendo Apocalipsis en el capítulo 17, en los versículos 1 al 18. Si tenés una Biblia a mano, ruego que estés abriendo por allí y vamos a ir leyendo algunos versículos bíblicos en la medida que vayamos compartiendo y exponiendo la palabra, presentemos las ideas. Y hoy yo te quiero hablar cómo Dios domina sobre todo. Dios, tu Padre y mi Padre Celestial, nuestro Dios, cómo Él ejerce control y dominio sobre todo lo creado, sobre toda institución, sobre todas personas. Es imponente, es incomparable el dominio de nuestro Dios. No hay nada que pueda opacar, no hay nada que pueda igualar, no hay nada que pueda superar el dominio de tu Padre, de mi Padre, de nuestro Dios, Salvador, Creador, el Señor Jesucristo. Y Dios dominando sobre todo, te lo quiero graficar en este título. Pobrecita, pobrecitos. Parece sugestivo, pero vas a ver en la exposición de la palabra por qué estoy diciendo pobrecita, pobrecitos. Eh, Cuando estoy hablando acá de pobrecitas, me estoy refiriendo a lo que este pasaje bíblico nos va a estar hablando de una iglesia infiel, idólatra, anti Dios, que se opone a Dios y porque no es fiel a Dios, es llamada ramera, prostituta espiritual, representando a un sistema religioso, político y denominado Babilonia también. Una ciudad, podríamos hablar muchísimo, en Génesis ya está eh, escrito, vas a leerlo en Génesis en el capítulo 11, cómo se construyó la ciudad, la torre de Babel. Desde allí ya está eh, instalada esta enseñanza, esta nación, esta idea de Babel, y desde allí en la Biblia nos va a enseñar muchísimo. Bueno, acá en Apocalipsis llegamos a lo mismo, ya no para hablarnos de una ciudad, de una zona, sino de un verdadero sistema espiritual, religioso, político, en una falsa iglesia, que no es fiel a Dios, que no adora a Dios, que tiene ídolos. Y la Biblia dice que Israel, cuando era entregado a la idolatría, se entregaba a la prostitución espiritual, y Dios dice: me dejaron a mí, su único amor, su único amante, su único Dios verdadero, y se fueron tras los ídolos. El profeta llegó a decir: Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Y está en ese libro donde habla de la infidelidad del pueblo de Israel y su prostitución espiritual para con Dios, y Dios siendo fiel para con su pueblo. Pero vamos a ir avanzando en este mensaje de lo que yo te quiero compartir. En primer lugar, Dios ejerce dominio sobre todo sistema falso, religioso, político. ¿Mm? La enseñanza que yo aquí quiero compartirte habla de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y la enseñanza que aprendí y te quiero compartir es que nosotros somos católicos porque la palabra católico significa universal. Somos apostólicos porque nosotros estamos enseñados en la doctrina de los apóstoles y profetas y en la doctrina del Señor Jesucristo. Pablo llegó a decir que estamos enseñados en la doctrina de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, siendo el fundamento, base y roca de toda nuestra enseñanza espiritual, el Señor Jesús.
Pero nosotros no somos católicos apostólicos romanos, nuestra sede no está en Roma, de lo que habla este pasaje. Nosotros somos católicos apostólicos cristianos porque nuestra sede está en el trono de Dios y en Cristo el Señor Jesucristo, aquel que domina sobre todo sistema religioso. Y aquí nos está hablando de este sistema católico apostólico romano, religioso, político, infiel y en prostitución espiritual, como ramera lo define la Biblia fuerte. Y acá está la enseñanza que yo primero te quiero dar antes de avanzar. Vos y yo a lo mejor yo he salido del sistema católico apostólico romano. Yo he tenido un pastor que ha sido cura y ha salido del sistema católico apostólico romano, ¿sí? Y vos podés llegar a tener muchos familiares que están dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Yo no quiero que tomes este mensaje, que tomemos este mensaje y vayamos a pegarle en la cabeza, porque la Biblia dice en Apocalipsis 17, sino que toda esta información que estamos brindando es para que nosotros oremos espiritualmente, para que Dios les abra espiritualmente los ojos y les dé luz y revelación a esas personas y Dios mismo las saque de allí. Y que no seamos nosotros por la fuerza marcándoles el error de ellos de decir salir del catolicismo, porque no van a salir, porque sencillamente por revelación las verdades espirituales no pueden verlas. Yo hoy te lo quiero mostrar para que vos tengas material para poder orar a favor de ellos y poder orar para que sean libertados por Dios de esto que yo te voy a estar mostrando hoy. Por ejemplo, esta iglesia ramera es infiel al Señor, como yo te estaba diciendo. En los versículos 1 y 2 de Apocalipsis 17 nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Uno de los 7 ángeles que derramaron las 7 copas de la ira, estamos ya en las últimas copas, la copa número 7 de ira, las últimas copas de ira del Señor, donde se consuma el castigo y el juicio de Dios por el pecado, sobre el pecado de la humanidad. Dice, las 7 copas de ira, se acercó y me dijo, ven conmigo y te mostraré la sentencia que recibirá la gran prostituta que gobierna sobre muchas aguas. Cuando la Biblia te habla de muchas aguas, te habla de pueblos, de naciones, de personas, de países, de multitud y muchedumbre de personas, de gentes. De eso habla específicamente aguas en Apocalipsis. Habla de los reyes del mundo que cometieron adulterio con ella. Vos te diste cuenta que todos los presidentes, la mayoría de los presidentes de los países del mundo tienen un centro de iglesia católica, van a la iglesia católica, las ceremonias y a veces los discursos políticos, las homilías las realizan desde la catedral metropolitana, en el caso nuestro en Buenos Aires, en la iglesia católica, y le rinden pleitesía y van a ver al sumo pontífice y hablan con él y tratan asuntos internacionales. Cometieron adulterio con ella y los que pertenecen a este mundo se emborracharon con el vino de su inmoralidad. Esto nos dice Apocalipsis capítulo 17, 1 y 2. Como yo te decía, no tienen su centro en Cristo, tienen su centro en ídolos, ¿sí? Tienen su centro en la idolatría. En estos días con los compañeros estuvimos hablando donde muchos pastores en Junín fueron a la iglesia católica a celebrar conmemoraron el patrono, ¿no? Fiesta patronal de San José y fueron invitados los pastores a dar una bendición al pueblo y que se estaba bien y que se estaba mal, cuando la misma Biblia nos dice salí de ella pueblo mío, ¿sí? Y que no podemos ser partícipes de la idolatría, porque el ídolo, dice la Biblia, nada es. Dios dijo, no van a tener ídolos delante de mí, no se van a hacer ídolos de nada, ni siquiera de ustedes mismos. Detrás de todo ídolo opera una actividad del espíritu, enemigo tuyo, enemigo mío y el enemigo de Dios, de Satanás, el diablo, que existe, ¿sí? Y ahí está la trampa espiritual, que te hacen ver que son mediadores delante de Dios, donde la verdad
profesada y enseñada desde mucho tiempo es que nosotros somos sacerdotes y podemos ir directamente a nuestro único mediador delante del Padre Celestial, Jesucristo, y nosotros podemos entrar directamente a Jesucristo y pedir la gracia y el favor y la bendición de Él, sin más, y nadie más. Como siempre te lo han enseñado, cuando vos necesitas del médico, no vas a la mamá del médico, sino vas al médico para que te cure. Acá pasa lo mismo. Entonces tenemos que centrar bien nuestra enseñanza en el fundamento eterno de la palabra de Dios y no desviarnos de ella. Está llena de riqueza y de gloria. Nosotros sabemos cuánto dinero, cuánta pomposidad, cuánta riqueza. ¿Qué es malo? No, no es malo, pero cuando no se comparte, allí está la avaricia, allí está la maldad. Cuando tenemos bienes de este siglo, bienes de este mundo, es para compartir con aquellos que padecen necesidad y para darle a Dios lo que es de Dios. Nos enseñó el Señor Jesús. ¿Sí? Alguien llegó a decir, con una sola columna en el Vaticano, se puede dar de comer a los niños pobres que no tienen alimento. Vos decís, pero la Iglesia Católica solo no, también los cristianos protestantes, pudiendo hacer, muchas veces no hacemos. No hacen. Por ejemplo, en Argentina se pueden fabricar, se puede producir en el país alimentos para 400 millones de personas y es inadmisible y es un pecado, es una aberración que haya en el país nuestro, Argentina, niños que padezcan y mueren de hambre. Y ahí también tiene que responder la Iglesia Cristiana Evangélica por eso también, porque no se comparte. Está llena de gloria, está llena de riqueza, está llena de pomposidad. Cuanto más tienen, más quieren. Y te muestran los lujos, no te los niegan. También nos habla del misterio de esta Babilonia. Pero es un misterio falso, porque ahora yo te voy a mostrar cuál es el verdadero misterio de Dios. La palabra misterio es que no se puede explicar. Mira lo que nos dice para entender bien la palabra de Dios. Mira lo que nos dice el versículo 5, la primera parte. Tenía escrito en la frente un nombre misterioso. Esta iglesia, no estamos hablando en sentido espiritual, figurado, estamos hablando y explicando bien lo que significa todo esto. Babilonia la Grande, madre de todas las prostitutas y obscenidades del mundo. Pero es falso porque el enemigo siempre trata de imitar lo bueno de Dios. El verdadero misterio de Dios, ¿sabes cuál es? La unión de Cristo, la cabeza espiritual de la iglesia, con el cuerpo de Cristo, la iglesia. Nosotros espiritualmente somos el cuerpo de Cristo y Cristo espiritualmente es nuestra cabeza. Y Pablo el apóstol lo explicó de esta forma cuando él habló de la unión del hombre con la mujer. De acuerdo a la palabra de Dios, en casamiento el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pablo dijo, el que se une al Señor, un solo espíritu es con él. Y Pablo dice, toma esta figura y dice, grande es este misterio. Y yo hablo de este misterio de Cristo y de la iglesia, en esta relación de matrimonio, hombre y mujer, para unirse en matrimonio y convertirse en una sola carne. Pablo el apóstol dice en Efesios 5:32 lo siguiente: eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. ¿Ves? Y el enemigo trató de desviar esa enseñanza. Es hábil esta iglesia para tejer alianzas políticas. Yo me acuerdo muy bien que ahora lo vamos a conmemorar en estos días, el 2 de abril, Día de Malvinas, ¿no? Cuando Argentina, yo era joven, tenía 16 años, por ahí esa fecha, mira, vino Juan Pablo II acá al país, y él, me acuerdo porque parece que lo escuchara hoy, él decía la calle Rivadavia, decía, no era Rivadavia, pasó el Papamóvil, blindado en esa época, era Juan Pablo II, que vino a hacer la alianza, que vino a hacer de mediador políticamente
entre Argentina e Inglaterra, porque estaban en un conflicto bélico en el Atlántico Sur, en la guerra de las Malvinas. Tiempo después, Argentina firmó la rendición ante Inglaterra y se acabó la guerra de Malvinas, interviniendo la Iglesia Católica y el Papa en cuestiones políticas. Vos ves cómo el Papa Francisco, argentino, Jorge Bergoglio, cardenal argentino, se mete y él opina en todas las cuestiones políticas, éticas, morales, sociales en el mundo. Tienen tema para hablar de todo. Y esta iglesia, y acá es lo que yo te decía, ¿por qué Dios está sobre esta iglesia? ¿Por qué Dios va a enjuiciar a esta iglesia? Yo te estoy dando datos e información para que vos estudies y para que vos tengas un panorama y un pantallazo general en la palabra del Señor y entiendas bien el mensaje de Apocalipsis. Esta iglesia persigue a los santos del Señor, a los fieles, a los creyentes fieles del Señor. Lo hará en la gran tribulación aquellos creyentes fieles que crean en Cristo, serán perseguidos por esta iglesia católica, apostólica, romana, infiel espiritualmente, prostituta, ramera en lo espiritual. Perseguirá y matará a los fieles cristianos, siervos, seguidores comprometidos, mártires de Cristo. Los que crean firmemente en Cristo serán perseguidos y martirizados, pero ya ha pasado a lo largo de la historia. La Inquisición, a los herejes protestantes los metían y los quemaban vivos en las hogueras si no rechazaban la doctrina de la enseñanza de la palabra de Dios, porque ellos decían que era una herejía. No, vos crees en la Biblia, es herejía, retráctate. No, bueno, vas a parar a la hoguera. Y todos, por lo que sea, iban a parar en la hoguera. Conocer la historia de Juana de Arco y así te podría hablar mucho, pero volvemos a lo mismo. Y los protestantes, los evangélicos, también han hecho lo mismo con los católicos. Y hubo guerra santa y hubo guerra de fes, cuando Jesús lejos de eso estuvo. Jesús dijo: no resistáis al que es malo, orar por los enemigos, bendecid a quienes los persiguen. ¿Qué ha pasado? Ellos tienen que dar cuenta. Nosotros, como pueblo de Dios, nuestros evangélicos de antaño, también han tenido que dar cuenta delante de Dios, estaba mal. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Pude ver, decía Juan en el versículo 6, que ella estaba borracha de la sangre del pueblo santo de Dios, es decir, había martirizado a aquellos que testificaron de Jesús, y me quedé mirándola, decía Juan, totalmente asombrado. No podía entender, ¿no? Y eso nos pasa a nosotros. ¿Cómo puede ser que haya pasado esto con la iglesia? Los que tendrían que haber seguido a Jesucristo, porque no participan de mi misma fe, me lo quito de encima y me lo mato. Y hay intolerancia. ¿Por qué? Porque no piensa y no tiene la misma fe mía. O sea, que todo esto nos haga y nos ayude a pensar. Y Dios nos revela que estoy del lado del vencedor, que estoy del lado del Señor Jesús. La misma Biblia nos dice que el anticristo, el falso Mesías, como ya he estado hablando en otros mensajes, se va a someter al principio bajo el control del Papa y de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y de las iglesias que se unan en una gran iglesia ecuménica con la Iglesia Católica Apostólica Romana, ese gran pueblo espiritual infiel, el anticristo va a venir al principio, se va a someter como un corderito allí. Pero sobre el final de la gran tribulación, sobre el final de los 7 años de la gran tribulación, sobre el final de los tiempos, el anticristo se levantará y lo que la Iglesia Católica hizo, se le va a hacer. Se le va a despojar de su gloria, de su poder, de sus alianzas políticas, y se le va a vengar, se le va a pagar lo que ella hizo. Ella mató gente y va a ser destruida también.
Dios hará retribución a la Iglesia Católica por lo que la Iglesia ha hecho. Dios venga, Dios dice, lo que vos hiciste ahora te lo van a hacer a vos. Y este capítulo nos dice que Dios concertó un plan y un propósito y se lo puso en la mente y en la cabeza de los países que hacen alianza con la Iglesia Católica, los países del mercado común europeo, los 10 países del mercado común europeo que se someten al principio de la Iglesia y después, bajo el mando del anticristo, destruyen, se oponen abiertamente y toman dominio y saquean y barren a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y ese anticristo y esos países quieren venir a pelear con Cristo el Señor. ¿Y cómo le va a ir? Y acá yo quiero detenerme para ya cerrar el mensaje. Dice el versículo 14, Cristo vence a las naciones oponentes. Dice el versículo 14, que estos reyes, que estos príncipes, que estos presidentes, que estos países del mercado común europeo, de la nación europea, yo te puedo decir los 12 países, pues serán 10 en ese momento, en la gran tribulación, en Apocalipsis, en ese periodo. Pero acá nos dice el versículo 14, irán juntos a la guerra contra el Cordero. Querrán vencer a Jesucristo, una locura. Se unen las naciones para ver si pueden vencer al Señor Jesucristo, para poder vencer el nombre del Señor Jesucristo, para poder vencer y sacar del medio todo lo que tenga que ver con Dios, con el pueblo de Dios y con la creencia de la fe en el Señor Jesús y vencer a Dios. Y se unen para hacerle guerra contra el Señor Jesús. Y la misma Biblia dice que el Señor se reirá de ellos, que Él quebrantaría las naciones con vara de hierro, nos dice la Biblia. Pero yo voy a llegar a la aplicación de lo que quiero mostrarte acá. Irán juntos contra el Cordero, pero el Cordero los derrotará. ¿Por qué? Y estas canciones nosotros las cantamos en nuestras iglesias, porque Él es Señor de todos los señores y es el Rey de todos los reyes. Y los que son llamados con Él, y acá nos dice esto la palabra de Dios. Acá te habla a vos y me habla a mí. Y vos tenés que decir ahora conmigo, yo soy llamado, elegido y fiel de Dios, y estaré con Él. Y los que son, y los que Él ha llamado y elegido y le son fieles, estarán con Él. Te leo otra vez este versículo para mostrarte lo que te quiero decir. Irán juntos a la guerra contra el Cordero, pero el Cordero los derrotará, porque Él es el Señor de todos los señores y es el Rey de todos los reyes. Y los que Él ha llamado y elegido y le son fieles, estarán con Él. La pregunta es, ¿estás viviendo con el Señor? ¿El Señor vive dentro tuyo? ¿Lo has recibido en tu corazón? Hoy tenés la oportunidad de decir, Señor Jesús, entra en mi vida. Pero si vos sos del Señor, y si el Señor está dentro tuyo, vos sos llamado de Dios. Dios te llamó. Vos sos elegido de Dios. Dios te eligió y vos le sos fiel al Señor. Vos sos fiel del Señor y estás con Él. Entonces vos te tenés que llenar de estas 3 convicciones verdaderas delante del Señor. Vos tenés que sembrar estas semillas en tu espíritu, en tu corazón, en tu mente, en tu alma, en tu ser y repetírtelas y vivirlas constantemente. Y sembrar estas semillas, que estas semillas den fruto en tu vida. Entonces ahora vos, allí donde estés, conmigo, haz esta declaración de fe. Confesá tu fe, confesá la palabra de Dios, confesá tu creencia y confesá lo que Jesucristo hizo en vos y vos sos en el Señor. Y decí, me llamó a ser salvado y perdonado de mis pecados y a vencer con Él y en Él, sobre todo toda oposición contra mi vida. Me llamó a ser salvado y a vencer sobre todo.
Me eligió a ser rescatado de todo esto que está anunciado aquí en el Apocalipsis. Me eligió para ser rescatado de todo el mal que vendrá sobre la tierra. Me eligió para ser rescatado. Y me sacó de la creencia de la ramera infiel y ahora Él me hace fiel a Él. Nos dice la palabra del Señor. Le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha dado las fuerzas, dice Pablo en 1 Timoteo 1:12, y me ha puesto y me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra, y Él me consideró digno de confianza y me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio y me designó para su servicio, para servirlo. Todo esto confesátelo. Y si lo crees, la bendición del Señor está sobre tu vida. Que Dios te bendiga. No quiero dejar pasar esta oportunidad sin que hayas recibido a Cristo. Decir: Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, hazme un hijo de Dios. Amén. Comparte este mensaje y compartí esta palabra para que otros también hagan la misma oración. Y nos encontramos en la próxima semana con más palabra del Señor. Que Dios te bendiga muy ricamente.